Buenas tardes, reciban un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, SICA de la Universidad de Costa Rica. Para nosotros es una gran satisfacción que puedan acompañarnos en el seminario del día de hoy titulado Identificación de eventos extremos usando proxies isotópicos, presentado por la doctora Ana María Durán Quesada. La doctora Durán obtuvo su bachillerato en física en la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con una maestría en meteorología, física oceánica y cambio climático, así como un doctorado en física aplicada obtenidos ambos en la Universidad de Vigo, en España. Actualmente es profesora del Departamento de Física Planetaria, Oceanográfica y Atmosférica en la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. Ha realizado investigaciones en asociación con el Laboratorio de Observación del Cambio Climático, el Centro de Investigación y Contaminación Ambiental, SICA, y el Centro de Investigación Geofísica, CIGEFI, de la Universidad de Costa Rica. Sus actividades de investigación se llevan a cabo tanto en el ámbito nacional como en el internacional, en el campo de clima y aplicaciones ambientales. Cuenta con más de 30 publicaciones como autora principal y coautora y con más de 50 participaciones en conferencias científicas, seminarios, simposios y talleres. Al concluir la presentación, abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto, les agradezco que indiquen las preguntas en el chat para transferirlas a la expositora o que soliciten la palabra con la función de levantar la mano. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de este seminario estén transmitiendo desde sus casas, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que solicitamos las disculpas del caso y la comprensión al respecto. Sin más que agregar, le paso la palabra a Ana María. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias Juan por la presentación. Es un gusto también participar de los seminarios del centro. La idea de esta charla es brindar un acercamiento a una de las aplicaciones utilizando isótopos estables, en este caso de agua, que se están utilizando tanto a nivel internacional como a nivel nacional, enfocado en dos tipos de evento particular, que son los eventos extremos, tanto de precipitación intensa como de disminución de la precipitación. Como inicio, tal vez me gustaría comentar qué es esto de los isótopos. Bueno, los isótopos en realidad corresponden a diferentes, llamémoslo, formas de un mismo elemento, donde si bien es cierto el elemento es técnicamente el mismo, hay una diferencia en la abundancia natural. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, tenemos dos isótopos estables, hidrógeno 1 y hidrógeno 2, vemos que hay un hidrógeno que es muchísimo más abundante, casi un 99.97%, mientras que el hidrógeno 2 o el deuterio tiene una abundancia muchísimo más pequeña, y justamente es en esta abundancia en la que radica la diferencia entre los diferentes isótopos, en este caso tanto del hidrógeno como de cualquier otro elemento. En el caso del hidrógeno hay algo particular que hay que mencionar que ocurre también con otros elementos, y es que hay una presencia también de isótopos de tipo inestable o que presenta decaimiento radiactivo. En el caso del hidrógeno, pues ese sería el hidrógeno 3 o el tritio. Y en este caso de la charla nos vamos a enfocar únicamente en los isótopos estables. Una de las cosas que hay que mencionar cuando hablamos de los isótopos estables es que, si bien es cierto, cuando escuchamos la palabra isótopo tendemos a asociar esto con radioactividad, en el caso de los isótopos estables, estos no presentan decaimiento radiactivo y por lo tanto su uso y su manipulación no representan ningún tipo de riesgo asociado con la radiación. Algunas de las aplicaciones que tiene el uso de isótopos estables del hidrógeno son bastante amplias, incluyen áreas como arqueología, biogeoquímica, bioquímica, cosmoquímica, la parte de diagnóstico médico y también procesos de autenticación de alimentos como parte de la identificación y denominación de origen. En el caso particular de aplicaciones vinculadas a la parte del recurso hídrico y ambiental, podemos mencionar ecología, ciencias ambientales y particularmente lo que nos enfocamos nosotros en esta charla va a ser la parte de hidrología, paleoclimatología y tiempo atmosférico, que es una aplicación bastante particular.
Vamos a ver más adelante por qué. Similar en el caso del oxígeno, que es el otro isótopo estable de agua. Tenemos acá la lista de las abundancias de los isótopos de oxígeno 16, 17 y 18. En este caso, los trabajos que se han realizado se basan en oxígeno 16 y oxígeno 18. Y de igual manera, al caso del hidrógeno, tenemos una amplia variedad de aplicaciones, como por ejemplo en la parte de ciencias sociales y anatomía, como el análisis de contenido de agua en tejidos, las migraciones que se estudian a partir del análisis de la composición de isótopos estables de oxígeno en huesos, por ejemplo, arqueología y prácticas culturales, que son aplicaciones, si bien muy interesantes, quizá un poco menos conocidas. Desde el punto de vista del ciclo hidrológico, podemos estudiar procesos atmosféricos, la parte de hidrología superficial, paleoclimatología y también aplicaciones de cambio climático. Algo que es importante indicar, que es una diferencia entre el hidrógeno, o el uso de isótopos estables de hidrógeno y del oxígeno, es que vemos que no siempre podemos analizar escalas de tiempo muy grandes, y esto va a estar sujeto a la vida media o el tiempo de vida media que tiene cada uno de estos isótopos. Una particularidad que tienen los isótopos estables es que los podemos usar como trazadores de diferentes procesos, y eso es a lo que nos vamos a enfocar, a diferencia de los isótopos inestables o que presentan decaimiento radiativo, que en lugar de ser utilizados para trazar o como trazadores de procesos, más bien se utilizan para, digamos, como una especie de sistema que nos permite obtener una cronología de esos procesos. Y esa es otra de las importantes diferencias que hay entre los isótopos estables y los isótopos inestables. Resulta que, ¿por qué es esto de que podemos utilizar los isótopos estables para trazar procesos? Bueno, resulta ser que los isótopos van a experimentar un proceso, o van a estar sujetos a procesos que denominamos de fraccionamiento, donde ese fraccionamiento que ocurre lo entendemos como una partición relativa entre que hay de los isótopos estables, la parte más pesada y los más livianos, entre las diferentes fases que coexisten. Y entonces tal vez lo tenemos aquí en este diagrama. En este diagrama lo que nosotros tenemos un sistema donde vamos a ejemplificar uno de los procesos que inducen fraccionamiento, que es el de los efectos de equilibrio. Vamos a suponer que tenemos un sistema que tiene una fase A y una fase B, donde la fase A se caracteriza por tener una energía de enlace menor, la fase B una energía de enlace mayor. Y entonces este fraccionamiento en el equilibrio resulta de que el movimiento y la energía asociada a ese movimiento tiene una alta dependencia con la masa del sistema. Y entonces se origina a través de los movimientos de las moléculas y los átomos. Los isótopos se van a redistribuir en este sistema, buscando una forma que les permita minimizar la energía, justamente como respuesta a un proceso de, digamos, a un principio de mínima energía del sistema. Y entonces la energía del sistema se reduce cuando el isótopo, que es más pesado, se encuentra en la fase en la que la energía de enlace es mayor. Y es lo que tenemos en nuestra segunda parte del diagrama. Si nosotros asumimos que los isótopos más pesados son los que están marcados con rojo en el diagrama y los isótopos más livianos son los que están marcados en amarillo, la forma en la que este sistema va a minimizar su energía va a ocurrir cuando los isótopos más pesados, que en este caso el diagrama son los marcados en rojo, se empiezan a trasladar a la fase que tiene la energía de enlace mayor, porque esa es ese es el mecanismo mediante el cual el sistema puede minimizar su energía. Y entonces decimos que en el equilibrio los isótopos pesados de un elemento tienden a particionar en la fase que tiene el enlace más fuerte, justamente para obedecer a ese principio de mínima energía. Existen otros procesos de fraccionamiento. En el caso del efecto que acabamos de ver anteriormente, que es de equilibrio, podemos también mencionar que un resultado importante es que esto nos permite determinar una relación entre los isótopos
y la temperatura. Y esto es muy importante porque cuando hablamos del uso de los isótopos para reconstruir temperatura, justamente lo que estamos haciendo es echando mano de este efecto de equilibrio que ocurre o que ocurre durante el proceso de fraccionamiento. Por ejemplo, cuando tenemos temperaturas moderadas, digamos, temperaturas similares a las temperaturas de la superficie del planeta, el isótopo en este caso puede tener una relación que es proporcional al inverso de la temperatura, pero cuando tenemos temperaturas muy altas, por el contrario, ¿verdad? Lo que vamos a tener es que sigue habiendo una relación con el isótopo, pero en este caso la función cambia, ya no es un inverso de la temperatura, sino que es el inverso del cuadrado de la temperatura. Esto como ejemplo de la forma en la que nosotros obtenemos una relación funcional entre el isótopo y diferentes parámetros ambientales, en este caso, por ejemplo, la temperatura. Otro de los procesos que estudiamos o efectos que causan fraccionamiento es el que se conoce como el efecto cinético. En el efecto cinético lo que tenemos es que este efecto ocurre debido a que los isótopos que son más livianos tienen una mayor difusión y eso es equivalente a decir que se mueven más rápido. Entonces, cuando nosotros tenemos que una molécula liviana y una molécula pesada tienen la misma energía, eso se debe a que la molécula que es más liviana se puede mover más rápido, ¿ok? Y entonces tenemos que tomar en cuenta que los enlaces que son más débiles van a romperse con mayor facilidad y como resultado los isótopos más livianos pueden reaccionar muchísimo más rápido. Y entonces es lo que tenemos aquí en el diagrama. Nuevamente, si suponemos que tenemos los isótopos más pesados marcados en rojo y los livianos marcados en amarillo, si decimos que tienen la misma energía es porque tiene que haber una diferencia en las velocidades, donde la velocidad de los isótopos más livianos pues tiene que ser más rápida o mayor que la velocidad de los isótopos más livianos, eso para garantizar que se cumple la continuidad del sistema. Y entonces decimos que los efectos cinéticos son asociados con procesos que son o que ocurren de forma unidireccional, incompleta o rápida. Y estos procesos, por ejemplo, incluyen disociación, difusión y algo muy importante, cambios de fase como la evaporación. Y por eso es que nos sirve mucho este tipo de mecanismo para entender procesos que ocurren dentro del sistema hidrológico. Existen, por supuesto, otros procesos que causan fraccionamiento por efecto cinético, como por ejemplo los que ocurren en procesos donde hay mediación biológica, pero en este caso lo que nos va a ser más relevante para efectos del ciclo hidrológico a nosotros va a ser justamente estos procesos de cambio de fase. Y entonces vemos que si bien los efectos de equilibrio los podemos relacionar con temperatura y es una forma en la que podemos analizar condiciones del tiempo y el clima, el efecto cinético al hablarnos de cambio de fase lo podemos relacionar directamente con variaciones a lo largo de los procesos que ocurren en el ciclo hidrológico. Obviamente, esto no es necesariamente tan sencillo y ocurre una cantidad de procesos adicionales que son muy importantes, pero la idea era como establecer cuál es el marco que nos permite utilizar los isótopos estables a partir de los efectos de equilibrio y efectos cinéticos para comprender e interpretar procesos que ocurren en el sistema climático. Ahora, los isótopos estables de hidrógeno y oxígeno, así como otros también, aquí nos vamos a enfocar en estos dos, se pueden utilizar, decíamos, como trazadores. Y este es un diagrama de cómo entendemos los isótopos estables, en este caso hidrógeno, oxígeno y por ahí también aparece el carbono 13, para estudiar el sistema climático. Lo que nos damos cuenta es que cada uno de esos diferentes procesos que ocurren en el sistema climático, desde las nubes, pasando por la lluvia, lo que hay en los lagos, en los mares, y incluso lo que ocurre dentro de la parte superficial de la Tierra, lo podemos interpretar a partir de valores característicos de la composición isotópica. Y los procesos que mayoritariamente estudiamos como parte del ciclo hidrológico, a partir de la información de los isótopos estables, van a ser procesos como el transporte de humedad,
la evaporación, evapotranspiración, en el caso de los sistemas con las plantas, hidrología de aguas subterráneas es una de las aplicaciones más desarrolladas en el país, hidrología de superficie, ocurrencia de eventos extremos, uso del agua en las plantas, que es una aplicación muy importante desde el punto de vista también del manejo de recursos, partición de flujos de superficie, paleoclima, en fin, hay una gran variedad de procesos que podemos estudiar utilizando únicamente estos dos isótopos estables cuando involucramos otros isótopos estables de elementos como carbono, nitrógeno, fósforo también y azufre. Podemos estudiar otra variedad de procesos más. Para que entendamos cómo podemos interpretar información de la precipitación, aquí lo que tenemos es un diagrama de cómo, ¿verdad? Es como una especie de tajada, un corte transversal de una nube, cuando tenemos una situación de tormenta. Entonces, en una situación de tormenta, nosotros lo que tenemos es una región donde hay lluvia intensa y una región donde ya conforme va decayendo o madurando el sistema y muriéndose, la lluvia es cada vez más ligera, más menuda, las gotas son más pequeñas. Pues resulta ser que en este tipo de sistemas existen dos partes muy importantes. Y una es cómo desde las regiones, principalmente oceánicas, o zonas incluso continentales, donde hay un alto contenido de humedad, la atmósfera permite en este sistema su desarrollo, una gran cantidad de humedad comienza a ser trasladada hacia el desarrollo de esa nube mediante lo que nosotros llamamos corrientes ascendentes, que son lo que en esta figura C están marcados en rojo. Al mismo tiempo, dentro de este sistema hay corrientes descendentes, que son las que están marcadas en azul, y eso va a ir mezclando el aire húmedo y cálido de la parte baja, que sube. Conforme sube, la temperatura de la atmósfera disminuye y entonces ese aire experimenta un cambio donde se vuelve más seco y pues su temperatura disminuye significativamente. Resulta ser que en este tipo de sistemas hay una parte en que está justamente en esta circulación marcada, a ver si lo puedo ver acá, marcada aquí como piscina de aire frío, y en esta zona ocurre una mezcla de aire. Esa mezcla de aire entra en una condición de equilibrio del sistema donde la información de los isótopos tiende a darnos bastante detalle sobre cuál es la composición isotópica que caracteriza la humedad del sistema. Y por eso entonces este tipo de sistema lo podemos estudiar a partir de los cambios en la composición isotópica a través de la relación entre la composición isotópica y la humedad relativa de este sistema. Entonces, este es uno de los ejemplos de estudio de procesos que ocurren como parte del tiempo atmosférico. Este es otro ejemplo, esta es una investigación que se desarrolló liderada en la Universidad Nacional, basada en la información recolectada durante el paso del huracán Otto en el 2016 en Costa Rica, donde lo que se identifica como resultado principal es que hay una disminución importante o un empobrecimiento del oxígeno 18 cuando tenemos el ingreso del huracán en el país. Entonces, si nosotros comparamos esta figura, los puntos verdes lo que marcan es el contenido de agua precipitable que hay en la atmósfera, y vemos que más o menos por ahí del 21 de noviembre hay un mínimo en el contenido de agua precipitable. Ese contenido de agua precipitable sube de forma súbita, y esto ocurre justamente en los días en los que el huracán Otto tiene su máxima categoría. Justamente en el momento en el que el huracán alcanza su máxima categoría, aumenta radicalmente el contenido de agua precipitable, y esto se vincula con un empobrecimiento marcado del oxígeno 18. Nuevamente, lo que está ocurriendo aquí es que hay un cambio, hay una transición importante en el contenido de humedad, por lo tanto la humedad relativa del sistema cambia de forma rápida conforme el huracán evoluciona a su paso por el país, y entonces estos cambios son capturados en la composición isotópica. Ahora, algo importante es que no solamente se habla de una relación con la humedad relativa, sino que también hay una relación importante
con el pico máximo de precipitación y justamente coincide este momento de máximo, o más bien el mínimo valor de oxígeno 18 que corresponde al momento en el que el sistema se encuentra con una composición más empobrecida, con máximos de precipitación en algunas de las regiones que fueron más afectadas. Y este es un ejemplo de cómo se utiliza la información isotópica de muy alta resolución para trazar un sistema un sistema de tiempo atmosférico, en este caso un sistema de escala sinóptica. Pero también podemos utilizar esta información para analizar otros eventos hidrometeorológicos, como el caso de la evolución de la sequía. Esta también es una investigación desarrollada con el mismo grupo de la Universidad Nacional para estudiar cómo fue la evolución del fenómeno del Niño que nos afectó en el 2014-2016, donde se identifica que hay un cambio marcado en el exceso de deuterio. El exceso de deuterio es una relación derivada de segundo orden de la relación entre el oxígeno 18 y el deuterio. Y entonces lo que vemos acá en este gráfico es que efectivamente los valores más, llamémoslo más negativos del exceso de deuterio, coinciden con el pico del evento del Niño y por lo tanto podemos relacionar que en un sistema en el que va disminuyendo el valor del exceso de deuterio, entonces podemos informar sobre una evolución de un evento del Niño. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues resulta ser que en un sistema como estos, el exceso de deuterio también lo podemos identificar a partir, esto es el índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración, y lo que vemos es que hay una correspondencia de valores que tienden a la baja en el exceso de deuterio cuando tenemos valores del índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración negativos, es decir, lo que está aquí marcado en rojo que corresponde a periodos de desarrollo de condiciones secas. Mientras que los valores de exceso de deuterio más bien tienden a ser más altos cuando tenemos correspondencia de valores positivos de este índice que hacen referencia a condiciones más bien donde tenemos anomalías positivas de precipitación. Algo que es muy importante es que este tipo de estudios no solamente presentan este tipo de relación para el caso de Costa Rica, esto es con base en la información de la estación de Liberia y una estación que toma las muestras de agua de lluvia para hacer análisis en la región de influencia del área del Pacífico, sino que es una relación que también vemos a nivel mundial. Y este es un extracto de un trabajo de investigación de uno de mis estudiantes que está desarrollando su tesis en meteorología, donde al analizar la información entre el exceso de deuterio y el índice oceánico del Niño, el ONI, podemos ver que hay una relación significativa entre este índice, indicador del Niño, y el exceso de deuterio a nivel global. Algo que es muy importante de estos resultados es que además de que hay una relación significativa e importante, esa relación cambia según la estacionalidad que tiene la precipitación y por lo tanto la estacionalidad también asociada a la influencia del fenómeno del Niño. Y entonces, pues la idea era mostrarles algunas aplicaciones de, si bien hay un uso bastante grande de los isótopos estables para el estudio de otros procesos ambientales y muchos vinculados con contaminantes, tenemos unas aplicaciones que cada vez cobran más importancia con, digamos, la democratización del acceso a este tipo de análisis, que nos permiten estudiar procesos de tiempo y clima y con esto informar, por ejemplo, todo lo que es la parte de manejo del recurso hídrico, pero también desde el punto de vista un poco más aplicado a la meteorología y a la física atmosférica, estudiar cómo es que ocurren estos procesos de variaciones de precipitación y cómo estos procesos a su vez dejan una marca en la información de la composición isotópica. Esto sería, muchas gracias y entonces quedamos listos para atender sus preguntas. Muchas gracias, Ana María, por esta excelente presentación y muchas felicitaciones por todo este trabajo. A continuación, abrimos el espacio de preguntas.
Perdón, ¿las preguntas son habladas o escritas? Puede abrir el micrófono y hacer la hablada. Perfecto, gracias. Muchas gracias por la presentación, Ana María. Interesantísimo. Dentro de las aplicaciones que mencionabas al cambio climático, ¿podrías orientarnos a cómo, cómo, o sea, cómo se conceptualizan esas aplicaciones? Claro, muchas gracias por la pregunta, porque eso fue algo que no presenté acá. Lamentablemente, en el caso de Costa Rica, nuestros registros son muy nuevos, entonces no tenemos suficientes, o las series de datos no son lo suficientemente largas como para hacer inferencia, pero sí se ha utilizado, en el caso particular de Costa Rica y otras regiones también de Centroamérica, el uso de espeleotemas. Entonces, yo comenté al principio que las aplicaciones muchas veces están limitadas por el tiempo de vida media. Entonces, el oxígeno 18 sí tiene un tiempo de vida media que nos permite ir a la escala de reconstrucción paleoclimática. Entonces, con espeleotemas podemos ver los valores de oxígeno 18, oxígeno 16, la reacción de oxígeno 17 también, y entonces podemos inferir qué tan húmedo o qué tan seco son los periodos. No podemos estimar exceso de deuterio en este tipo de muestras porque el exceso de deuterio se calcula como una relación entre oxígeno 18 y deuterio, y el deuterio tiene una vida media más corta, entonces no podemos hacer la inferencia. Las inferencias en paleoclima se basan principalmente en oxígeno 18. Esto, digamos, desde el punto de vista de comprender cambios importantes de humedad. Y entonces podemos entender periodos secos y periodos húmedos. Hay otras aplicaciones paleoclimáticas también que se pueden desarrollar como reconstrucción de temperatura, en este caso temperatura superficial del mar. Se han hecho muchísimos estudios, tanto en la zona del Pacífico tropical del Este como también en la región del Caribe, donde se han hecho bastantes reconstrucciones que han permitido también hacer inferencias sobre cómo han variado o se han calentado las aguas bajo algunas condiciones. Cuando usted tiene, por ejemplo, una estación, como ocurre en algunas regiones del mundo, que son estaciones que están midiendo, tomando muestras de precipitación para realizar análisis isótopicos desde los 60, entonces en esos casos se puede obtener información de cómo van cambiando estos parámetros en el tiempo. Tal vez algunos ejemplos recientes que se han identificado es que en algunas regiones del mundo que se caracterizan por ser áridas y semiáridas, se ha observado en el tiempo que hay una disminución en el exceso de deuterio. Y eso es muy importante porque lo que vimos es que el exceso de deuterio, valores pequeños, incluso negativos del exceso de deuterio, se asocian a condiciones de índices de precipitación negativos. Eso quiere decir condiciones secas. Entonces, tendencias sostenidas en el tiempo, más allá de los 20, 30 años de exceso de deuterio, lo que nos indican es que estas regiones cada vez están teniendo una menor contribución de precipitación. Entonces, es una medida complementaria de tener la información de la estación meteorológica. Ahora, usted me podría decir, bueno, pero si yo tengo una estación meteorológica y tengo el valor de lluvia, entonces, ¿qué información me está aportando esto? Que puede ser una técnica que pues, tiene un análisis que tiene un costo determinado. Bueno, tiene una ventaja importante y es que si bien la precipitación corresponde a una medición, los isótopos, tanto estables como inestables, representan trazadores físicos independientes. Entonces aquí estamos quitando la independencia, por ejemplo, a cambios en la sensibilidad de los instrumentos en el tiempo. Y esto entonces hace que nuestros resultados tengan un respaldo mucho más robusto desde el punto de vista físico, cuando comparamos, por ejemplo, con registros instrumentales. Por eso se usan de forma complementaria. No sé si eso le aclara la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Tal vez me queda la duda de qué tanto se puede, o sea, no sé, no soy físico, no sé cuánto viven estos isótopos, pero qué tanto se puede extrapolar hacia el pasado como para inferir eventos extremos en el pasado, que los récords históricos son bien escasos o sesgados, ¿verdad? Podemos ir tan atrás como la reconstrucción cronológica de la muestra los permita, y estamos hablando justamente de esas escalas paleoclimáticas, ¿verdad? Estamos hablando de millones de años atrás en el tiempo, que podemos reconstruir con oxígeno 18, eso sí, no con deuterio. El deuterio ya no nos da para esas escalas.
Perfecto, gracias. Muchas gracias, Ana María. En el chat tengo una pregunta y que se complementa con algo que también tenía una duda yo, ¿verdad? La pregunta es esta: ¿se puede utilizar esta información para tomar decisiones de manejo, como por ejemplo para manejo de emergencias o impacto sobre el recurso hídrico? Bueno, le voy a contestar en dos partes. El Laboratorio de Isótopos Estables de la Universidad Nacional, que fue quien inició el impulso del uso de esta técnica en el país ya hace bastantes años, ha desarrollado justamente esta línea de recurso hídrico. Entonces, ellos sí han tenido muchísima experiencia en integrar esta información, por ejemplo, en todo lo que es la parte de manejo del recurso hídrico y también la parte de estudio de aguas subterráneas. Entonces, sí, es posible y de hecho en el país ya se realiza, como lo comentaba en el caso de los trabajos que hace el profesor Ricardo Sánchez. Ahora, desde el punto de vista de eventos secos, esta información se convierte en una herramienta útil, pero eso implica que necesitamos tener muestras sostenidas en el tiempo. En el caso, por ejemplo, de eventos como este, que también son eventos extremos importantísimos para las emergencias, tenemos una limitación importante, y es que este tipo de sistemas se analizan después de que ocurre el evento, porque usted necesita recolectar las muestras en campo, llevarlas al laboratorio para analizarlas, y pues en el mejor de los casos, y siendo súper eficientes, esto va a tardar varios días. Eso quiere decir que estos valores y estas reconstrucciones usted los va a tener en el muy mejor de los casos, del orden de días después de que ya ocurrió el evento, y por lo tanto esa información no es necesariamente súper útil para una herramienta de decisión. Existe la posibilidad con los instrumentos, principalmente la parte de espectroscopía láser, de que usted puede hacer estas mediciones en tiempo real. En los laboratorios donde se realizan mediciones en tiempo real, usted puede ver cómo fluctúan los picos de los diferentes isótopos, y particularmente el oxígeno 17, del que no presenté resultados hoy, es uno que se utiliza muchísimo para identificar estos cambios súbitos en la precipitación que nos hablan del potencial desarrollo de un evento de lluvia intensa. Entonces, desde el punto de vista práctico, en el país, la parte de manejo del recurso hídrico es una aplicación muchísimo más viable para toma de decisiones, mientras que este otro tipo de eventos que ya ocurren en una escala temporal distinta, por ejemplo, para ser usados como sistemas de alerta, es algo que todavía está en un proceso muy de investigación reciente a nivel mundial. Entonces, no son viables en este momento. Tienen potencial, pero la viabilidad también tiene un costo bastante alto asociado. Entonces, pues la aplicación para emergencias va a depender mucho. En el caso, por ejemplo, de pronóstico de eventos secos, sí, es una herramienta que se puede ver mucho más consolidada. Para el caso de eventos como el caso de huracanes y aguaceros severos, es algo que todavía está en un proceso, una fase apenas de investigación bastante, digamos, bastante inicial. De acuerdo, muchas gracias. Yo tengo una duda, Ana María. A nivel del país, digamos, ¿cómo está la investigación en este campo? ¿Estamos como en qué nivel, en qué punto y qué potencial hay y qué limitaciones? Bueno, la investigación en el país hay de diversos tipos. Los primeros estudios que se han realizado utilizando este tipo de técnica han estado asociados principalmente a investigaciones extranjeras que se realizaron en el país en la parte de reconstrucción paleoclimática. Hay varios trabajos del director de investigación de la Universidad de Nevada que tuvimos nosotros acá en Costa Rica hace algunos años, y son los trabajos que tal vez se han desarrollado un poco más. Todo lo que es la parte de hidrología se ha desarrollado muchísimo en la Universidad Nacional. Hay un grupo con bastante experiencia, y yo he colaborado, inicié mi colaboración con el grupo de Ricardo Sánchez ya hace algunos años, un poco más desde la perspectiva meteorológica. En la parte hidrológica también, sobre todo lo que es la parte de modelado isotópico, el doctor Cristian Birke, de la Escuela de Geografía de acá de la Universidad de Costa Rica, también ha desarrollado una serie de estudios muy interesantes con esta parte de conectividad de procesos en la parte de ecohidrología. Se han realizado muchos estudios, hay muchas publicaciones, podría haber potencialmente, obviamente, muchísimos más trabajos, pero las principales limitaciones tienden a estar vinculadas con la parte
de acceso a recursos para la parte de muestreo y de análisis de las muestras, así como la disponibilidad, por supuesto, de estudiantes que realicen sus tesis en este tipo de temas. Y esas serían, digamos, yo diría las principales limitaciones. Considerando la situación de un país como Costa Rica, el aporte que se ha realizado de la Universidad Nacional, apoyando los grupos acá de la Universidad de Costa Rica, ha sido muy importante porque de otra manera nuestros estudios no habrían tenido la capacidad de hacer frente al costo, digamos, de la parte analítica. Entonces, ¿cómo estamos en Costa Rica? Yo digo que estamos muy bien, obviamente nos gustaría estar muchísimo mejor, pero esta es un área en la que la investigación que se desarrolla en el país está al mejor nivel de cualquier otro país, pese a la diferencia significativa que hay en la parte de recursos. La principal limitación definitivamente es el acceso a recursos para sostener la parte analítica. De acuerdo, muchas gracias. Tengo una pregunta en el chat de Ana Verónica Valdés Durán. Dice, ¿qué aplicación isotópica recomendaría en temas relacionados con contaminación atmosférica? Uy, pues un montón. En la parte de contaminación, con estos dos isótopos que presenté, digamos una aplicación directa que hay, que sería muy interesante, es analizar el impacto que tiene, por ejemplo, el material particulado, porque cuando usted tiene material particulado en la parte baja de la atmósfera, eso modifica los procesos de formación de nubes y por lo tanto los procesos de formación de lluvia. Entonces, algo que se desconoce en general es cómo los contaminantes intervienen en esta dinámica de los procesos de fraccionamiento, principalmente por efecto cinético. Como por ejemplo el material particulado modifica la humedad relativa del entorno, ¿verdad? Modifica la humedad relativa del entorno de la parcela y cómo eso repercute en la parte de precipitación. Pero también hay otras aplicaciones importantes en la parte de contaminantes, integrando, por ejemplo, nitrógeno, principalmente deposición de nitrógeno y también compuestos de azufre. En el caso de nitrógeno hay algunas investigaciones muy interesantes desarrolladas también en la Universidad Nacional por Germaín Esquivel. En esta parte de azufre todavía no se ha desarrollado investigación que yo conozca en esta línea, al menos en el país, pero sí en otras regiones. Estas son, digamos, tal vez algunas las más concretas que le podría comentar, pero en realidad hay bastantes. Esta es una tecnología, ¿verdad? Y son conceptos que empezaron a desarrollarse mucho en la década de los 60, pero en ese momento los equipos eran costosos y no había tampoco muchos. Conforme ha pasado el tiempo, la tecnología ha permitido una democratización del acceso a las técnicas analíticas y eso pues ha abierto las puertas para hacer muchas nuevas líneas de investigación. Tal vez, digamos, en resumen, algo muy interesante de hacer que no se ha hecho es la relación entre estos compuestos, la composición de estos isótopos con material particulado también y otros aerosoles. Muchas gracias. Tengo otra pregunta también de Ana Verónica Valdés. Dice, muchas gracias. ¿Y para contaminación de mercurio en atmósfera, existe algo de eso? Sí, lo que pasa es que ya ahí estaríamos trasladándonos al otro grupo de isótopos que son los que experimentan decaimiento radiactivo, digamos, los isótopos inestables. Tal vez eso es lo que le podría comentar. No tengo experiencia con estas partes de contaminación por mercurio, pero sí, digamos, de hecho creo que tal vez Chin le puede aportar un poco más al respecto a su consulta. Muchas gracias. Sí, de hecho, bueno, con mercurio no lo sé, la verdad, yo tampoco. Habría que revisar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Esto, Ana María, esto se puede usar, digamos, para trazar el movimiento de contaminantes volátiles a través del globo. Se usa para trazar, por ejemplo, masas de vapor de agua. De hecho, es una aplicación que se hace muchísimo, es una aplicación bastante común. Ahora, para trazar compuestos volátiles, no lo he visto. Lo he visto, por ejemplo, en relación hay unos estudios muy interesantes que están haciendo en Argentina con
con los POPs, con los compuestos, los contaminantes orgánicos persistentes. Pero con VOCs no lo he visto todavía. Puede que haya, pero yo desconozco al respecto. Okay, Se utiliza, por ejemplo, son aplicaciones bastante comunes, por ejemplo, para trazar contaminantes radiactivos nuevamente. Se utilizó mucho, por ejemplo, cuando fue recientemente el terremoto de Fukushima. Técnicas combinadas entre modelado lagrangiano o transporte lagrangiano con información isotópica, también de cesio, se ha utilizado mucho con esta parte de transporte de material vinculado a plantas nucleares o asociado con diferentes situaciones de desastre o potencial desastre nuclear. Ok, muchas gracias. Tal vez otra cosa que recordé, sí. pero eso no es relacionado a la parte estable, ¿verdad? De nuevo relacionado a la parte inestable. El tritio se utiliza mucho para trazar también la parte de contribuciones radiactivas, principalmente después del pico asociado a Chernobyl. Entonces, el tritio también se utiliza bastante más en esa línea. Muchísimas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Entonces, muchas gracias, Ana María, de nuevo. Realmente estuvo muy interesante este tema. Realmente es bastante apasionante. Muchas gracias a todos y todas por su atención.